Bien, mis hermanos, entonces la parashá de hoy es Balac. Balac es el rey de Moab, que mirando que Israel venía ganando ciertas batallas, tiene temor y dice: a este pueblo hay que frenarlo. Es interesante, mis hermanos, porque Israel no tiene ninguna intención de luchar contra el rey de Moab. Y esto es importante que usted lo entienda. Israel no va a atacar a Moab. Él no lo va a hacer. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque los moabitas de alguna manera son descendientes de Lot. Entonces él no quiere atacar a Moab. Y Dios le dice: pasa directo, no invadas este pueblo. Déjalos tranquilos. Sin embargo, el rey de Moab decide frenarlo. Y vamos a entender muchas cosas hoy. Vamos a comprender muchas cosas hoy. ¿Por qué vamos a entender cosas? Por la manera como actúa Balac. Balac es el rey de Moab. Y como un pueblo, Balac tiene personal para atacar o para defender su pueblo. En otras palabras, él tiene un ejército. Sin embargo, él entiende que para destruir Israel no era suficiente un ejército de hombres, que era necesario algo más. Y este es el ADN de esta enseñanza. Para destruir a Israel no es suficiente un ejército. Por eso ustedes van a entender las palabras de Saulo de Tarso que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, este hombre entiende que hay un pueblo que está respaldado por una fuerza muy grande. Se dice que Balac era un brujo también. Él conocía las fuerzas del mal, estaba en contacto con ellas. Y él invita a Balaam, que es un profeta. La gente piensa que Balaam era un profeta de Dios, porque va a consultar a Dios, y de eso vamos a explicarlo más adelante. Pero no es así. Esencialmente es un adivino, es un profeta que utiliza las fuerzas del mal para su convenio. Entonces Balaam, que lo conoce a él, juegan en el mismo equipo, dice: mira, ¿sabes qué? Ven acá, vamos a subir a las montañas, vamos a utilizar nuestras fuerzas espirituales. Eso es lo que le está diciendo Balaam. Subamos a las montañas, a los collados, a las montañas, y allá hacemos un sacrificio, y de allá mismo vas a recibir el poder para maldecir a Israel. Y nosotros vemos que Balaam se opone en el comienzo. ¿Por qué se opone Balaam a pesar de toda la oferta que le están entregando? Bueno, porque sencillamente él sabe que no hay fuerza alguna que no proceda de parte del Eterno. Y él se da cuenta que este pueblo tiene el respaldo de Dios. Entonces dice: yo no voy a poder maldecir. En otras palabras, no puedo contra él. ¿Qué hace Balaam? ¿Qué hace? Vamos a poner que Balaam es el abogado acusador que está tratando de conseguir una falla en Israel. Dice: si yo logro conseguir una falla en Israel, mi maldición va a ser efectiva. Entonces él consulta. ¿Sí recuerda la historia de Job? Cuando Satán comienza a negociar, dice: es que tú pues le das de todo, tú haces esto, tú haces aquello con él, entonces por eso él te es fiel. Entonces, en el caso de Balaam, va y consulta. La gente piensa que se le apareció Dios.
Porque como la Biblia dice, y habló Dios con Balaam y le dijo tal cosa, entonces la gente cree que Dios mismo vino a hablarle a Balaam de eso, o a explicarle lo que tenía que hacer. Y lo que sucede es que Dios envió un ángel en su representación y le dice: mira, dile a Balaam que no pierda su tiempo. Ese pueblo está haciendo lo correcto delante de mí, por lo tanto no puede ser maldecido, así que no pierda su tiempo. O sea, Balaam consulta. Él sabe perfectamente que él no puede actuar sin la autoridad de Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Ninguna fuerza del mal actúa por cuenta propia. La gente piensa que es así. Eso fue lo que nos enseñaron allá afuera, que existen dos dioses, un Dios bueno y uno malo, y los dos están peleando entre sí para conquistar un botín. Y eso no es cierto. Aquí el único dueño de todas las cosas es Hashem. Y cuando su rebaño se porta mal, entonces él lo castiga. Y Balaam está tratando de conseguir alguna falta. Por eso es que en la parábola de Balaam usted va a ver esas palabras. Usted va a ver que él dice: no he hallado iniquidad en Israel. No la encuentro. Entonces, por lo tanto, no lo puedo maldecir. En otras palabras, está caminando correctamente. Recibió la Torá, recibió los mandamientos y hasta este momento me está obedeciendo. Y como él está bajo el pacto en obediencia, no puedo actuar en contra de él. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos aprendiendo hasta ahora? Que Balaam sabe que no puede atacar a Israel físicamente, porque él, como brujo también que era, entiende que hay una fuerza superior que está llevando a Israel a conquistar la tierra prometida, y que el poder que tiene Israel no es un poder natural, sino que es un poder arrasador que procede de una fuerza superior. Por eso él trata de frenarlo espiritualmente. No se enfrenta a él físicamente. Él llama a un brujo con la idea de debilitarlo. Ya nosotros conocemos la historia, que por más esfuerzo que hizo Balaam, sencillamente no pudo hacerlo. Y terminó, ¿qué cosa? Bendiciendo a Israel. Aquí encontramos un principio bíblico extraordinario. ¿Quién quería maldecir a Israel? Moab. ¿Terminó siendo Israel maldito? No, fue bendecido. Aquí lo primero que vemos es que las bendiciones que algún día podían caer sobre el pueblo de Moab fueron trasladadas ¿a quién? Al pueblo de Israel. De esto hemos hablado muchas veces aquí, que cuando usted trata de maldecir a alguien, la bendición que Dios tiene destinada para usted se le traspasa a esa persona. Ya ustedes van entendiendo por qué nosotros creemos en eso. ¿Por qué creemos que cuando una persona trata de maldecir a alguien, las bendiciones que Dios tiene reservadas para esa persona son trasladadas a la persona, a la víctima, a la que quieren maldecir? ¿Por qué? Porque en el propósito de maldecir a Israel, ¿qué fue lo que sucedió? Terminaron bendiciéndolos. Le quitaron las bendiciones que tenían reservadas en el cielo para esas personas de Moab y fueron trasladadas a Israel. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos. Hay personas que tienen un terror de que los maldigan.
No, usted no tiene que preocuparse por eso. Usted tiene que preocuparse por vivir en santidad. Porque si usted está viviendo en santidad, sobre usted hay una protección divina, que lo que va a hacer es rechazar la maldición y atraer la bendición de esa persona para usted. El que trate de arruinarlo usted termina arruinado, porque le van a quitar lo que tiene y se lo van a trasladar a usted. Y usted tiene que estar seguro de eso. Si usted no está seguro de eso, usted va a sentir miedo. Entonces, por primera vez en la historia de la Biblia vemos que hay alguien que literalmente dice que quiere maldecir a Israel. Aquí en esta parashá lo encontramos. Ahora, si nosotros nos trasladamos al libro de Génesis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a un hombre que está pactando con Dios. ¿Y por qué las palabras del Eterno hacia Abraham? Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. ¿Por qué esas palabras? Bueno, pudiéramos decir que en el momento que Abraham está pactando con Dios, sabe perfectamente que se va a buscar a muchos enemigos. Y que Dios, que conoce los corazones de todos nosotros, mira a Abraham y le dice: no te preocupes, Abraham, pacta conmigo. El que te trate de hacer daño se enfrenta a mí. Pero si alguien trata de hacerte bien, yo lo voy a bendecir. Le explicaba esta mañana a los hermanos que Dios bendice al que bendice a Israel con las intenciones de que esa persona no se arrepienta y lo siga haciendo. En otras palabras, si usted hace algo por el pueblo de Israel, entonces Dios lo bendice, para que usted se sienta satisfecho por lo que hizo y lo continúe haciendo, porque lo que Él quiere es que su pueblo viva en paz y en bendición. Entonces, cuando usted bendice a Israel, Dios lo recompensa, con la idea de que usted lo siga bendiciendo. Y cuando usted maldice a Israel, entonces Dios lo detiene. Dios le coloca una barrera con la intención de que usted no continúe maldiciendo. Hay personas que, a pesar de todo eso, a pesar de esas barreras que Dios coloca, ellos siguen insistiendo. Ya vimos el caso del presidente de Irán. Se les cae el helicóptero y al mes ya están planificando otra vez invadir a Israel y prometiendo desaparecerlo. Ellos no aprenden. La gente no aprende. Pero Dios les está diciendo: voy a maldecir al que te maldiga, con esa condición de que te detengas en el camino, no lo hagas, porque yo tengo un propósito con Israel. Déjenme explicarle algo, mis hermanos, que Dios le da esta promesa a Abraham porque Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Israel es el medio que Dios está utilizando para llevar la Torá al mundo, a las naciones, para que le enseñe a las naciones que existe un único Dios que merece gloria, honra, y que merece ser adorado como el único que suple y da vida a todas las cosas. Ese es el propósito que Dios tiene con Israel. Por eso Israel no puede callarse. Por eso Israel no debe de callarse. Y por eso Israel debe de estar en sintonía con el Padre, para estar cumpliendo el propósito que Dios tiene con él. El propósito de Dios con Israel no es que ellos se encierren allá en Jerusalén. Ese no es el propósito de Dios con ellos. El propósito de Dios con Israel no es que ellos se vistan de negros y estén encerrados en sus comunidades. Ese no es el propósito de Dios con Israel. Ellos creen que ese es. Ellos piensan que están haciendo lo correcto, pero ellos no están sintonizados con el espíritu de la profecía. Así de sencillo. Miren, mis hermanos, cuando la Biblia dice que el Mashiach vino a buscar únicamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos está diciendo que el Mashiach vino a restaurar lo que se le perdió a Dios. ¿Qué fue lo que se le perdió? Se le perdió a Israel.
Israel se le perdió. Entonces Él viene a restaurar a Israel. Si tú piensas que tú no necesitas restauración, que tú por ser pueblo elegido ya no necesitas de un Mashiach, ya no necesitas del espíritu de la profecía, ya no necesitas un redentor, entonces estás desentonizado de los propósitos de Dios contigo. Y cuando tú no entiendes eso, pues desafortunadamente tú frenas el propósito que Dios tiene con la humanidad. ¿Por qué? Porque Israel es el medio. Dios nunca ha cortado con Israel. ¿Por qué? Porque Él no puede destruir el medio. Porque Israel ha sido escogido y a Israel se le ha dado la promesa de llevar la luz a las naciones. Desafortunadamente en el camino se le dañó, se le quebró la vasija. Y es por eso, mis hermanos, que Israel ha pasado por tantas situaciones difíciles. Ya nosotros somos testigos de eso, de cómo nos han llevado a las naciones, hemos perdido todo, allá nos convertimos en paganos, dejamos al Dios único y lo cambiamos por una imagen, dejamos de comer kosher y comenzamos a comer cualquier cosa, dejamos de creer en el Dios único y verdadero y abrazamos las imágenes. Nos ha pasado todo eso porque no respondimos, y eso tenemos que reconocerlo. Hay quienes no lo reconocen. ¿Ustedes sabían que hay personas que no entienden eso? Ellos no aceptan que fallaron. Por eso ellos dicen, nosotros no necesitamos ningún Mesías, porque nosotros somos pueblo de pacto. Yo no necesito eso, porque según ellos están bien. Y como ellos dicen que están bien, entonces desafortunadamente el medio que Dios tiene para llevar la luz a las naciones, pues no puede ser restaurado. Y si no puede ser restaurado el medio, entonces el resto no podrá ser restaurado. En otras palabras, el mundo recibirá un cambio cuando Israel entienda que tiene que cambiar. Aquí en la parashá de hoy vamos a ver la palabra Israel y vamos a ver la palabra Jacob. Yo quiero que lo leamos, porque es interesante. Es interesante esto. ¿Dónde lo encontraste eso? 23, ¿no? Le dice, porque contra Jacob no hay abuelo ni adivinación contra Israel. No. Ajá. ¿Es eso? 23. Versículo 10, capítulo 23 dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar en otras ocasiones las mismas palabras. Habla de Israel y habla de Jacob. Pero si Jacob y Israel es el mismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo nombra en ocasiones Israel y por qué lo nombra en ocasiones Jacob? La razón es porque cuando Israel está espiritualmente conectado con Dios, con el nivel espiritual que Dios exige, entonces es llamado Israel. Cuando Israel baja de ese nivel, entonces es llamado Jacob. Por eso es que en la parábola o en la profecía o en las palabras de Balaam, él utiliza los dos términos. En otras palabras, no puedo maldecirlo porque él se ha mantenido en el nivel de Israel, no ha descendido al nivel de Jacob.
Estamos entendiendo esto porque esto es bien profundo. Ustedes lo van a leer allí. No es una ocasión, sino varias, donde él habla Israel, o sea, nombra al pueblo como Israel y lo nombra como Jacob. Estoy tratando de que llegue al nivel de Jacob, pero no lo he encontrado. No encuentro iniquidad en él tampoco. Entonces, debemos de entender eso, que Israel ha sido el medio y es el medio con el cual Dios va a alcanzar la humanidad. En otras palabras, es el maestro para alcanzar los alumnos. El propósito de Israel en este momento no debe ser otro que el reconocimiento que un día fallamos al Dios verdadero. Y una vez que usted reconozca eso y que usted entienda, entonces usted comenzará a elevarse y a entrar a la posición de Israel de nuevo. ¿Por qué? Porque comienza en el proceso de restauración, porque usted ha entendido que en ese proceso de restauración usted se conecta con el espíritu de la profecía, que es alcanzar las naciones para que vengan a los pies del Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Entonces ya estamos entendiendo por qué se utiliza la palabra Jacob Israel aquí. Él no ha encontrado ni en Jacob ni en Israel, ha encontrado iniquidad. Lo ha encontrado perfecto. Entonces, más adelante, si ustedes continúan leyendo, más adelante, ¿cuál es el capítulo? Capítulo 25, Israel desciende y acude a Baal Peor. Se entrega a la idolatría, yendo en tras de mujeres prostitutas de la tierra de Moab. Logra contaminarlo, logra destruirlo, y abrió, ¿qué cosa? La puerta para recibir la maldición. En otras palabras, lo que no logró Balaam con su, digamos, con su maldición, lo lograron unas mujeres. Las mujeres pudieron seducir a los hijos de Israel y lo llevaron a la destrucción. Por eso déjenme decirles, mis hermanos, que la Biblia no en vano dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye con sus manos. Nosotros estamos viendo que lo que no hizo un ejército de filisteos, lo hizo una mujer. Sí, Dalila. Todo ese ejército fuerte, poderoso, no logró dominar a Sansón, pero Dalila sí lo hizo. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Ni siquiera las fuerzas malignas pudieron actuar en contra de Israel, pero las mujeres sí lo hicieron. Las mujeres sí lo hicieron. Y allí en ese momento entonces Israel, ¿qué pasa? Desciende. Miren, mis hermanos, que Salomón con toda su sabiduría que tenía, el Hijo de Dios, así lo titula la Biblia: yo seré para él padre y él será para mí hijo. Eso lo dice las Escrituras. ¿Y sabe cómo fue controlado? Fue controlado por las mujeres. Y eso viene de más atrás. ¿Ustedes sí conocen la historia de Lili? ¿Conocen la historia de Lili? Por eso se dice que Adán tiene dos mujeres, o tuvo dos mujeres, Lili y Eva. Lili es la mujer que no entiende que ha sido creada para acompañar al hombre en un propósito. Ella no entiende eso, ella no quiere someterse a eso, no quiere recibir la ley, no quiere recibir la autoridad. Lili representa, ¿sabes quién? Representa la iglesia que dice no a la Torá.
no a la ley. Eso representa Lili. Ella dice no a la autoridad. ¿Él ha sido puesto como autoridad? No, no lo quiero como autoridad. Por eso Lili nunca aceptará al Mashiach de la Biblia, al Mashiach de la ley. Ella va a aceptar a otro Mashiach, a uno que rompa con Israel, a uno que rompa con la Torah. A ese sí acepta Lili. Pero la Biblia dice que cuando Eva fue creada, Adán dijo estas palabras: ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. En otras palabras, consiguió una verdadera ayuda idónea. ¿Cómo llevamos esto al ámbito espiritual? Dios está buscando un pueblo que se someta a su palabra. Y cuando ese pueblo no se somete a su palabra, sencillamente ese pueblo, ¿qué cosa es? Es una hija de Lili. No es una Eva, no es la ayuda idónea. Porque tú no puedes, hermano, marchar con un proyecto solo. Dios determinó la restauración del hombre a través del mismo hombre. Él no contrató ángeles o no llamó ángeles para hacerlo. Es el hombre a quien Él le entregó esa tarea. El hombre fue el que perdió. El hombre fue el que entregó la tierra y el hombre tiene que recuperarla. Porque ese es el sentido de la justicia. No es posible que el hombre haya perdido la tierra prometida y ahora la tenga que recuperar un ángel. ¿O qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Que eso es justo? No, eso rompería con la justicia de Dios. Es ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley. El hombre pecó y el hombre tiene que restaurarse. No lo va a restaurar un ángel. Por eso, hermanos, creer que a nosotros nos está salvando un Dios, eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido. O en este caso que Jesús sea Dios, porque él como hombre está dando el primer paso a la ¿qué? A la restauración. Por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren y en Yeshua todos son vivificados. En otras palabras, Yeshua es el Adán que se está rectificando. El Adán que no obedeció. El que obedece toma la posición de Mashiach, toma la posición del nuevo Adán. Una persona con más religión que tenga y con todo lo que él pueda conocer de la Biblia, si está en desobediencia, no ha entendido lo que Dios quiere hacer con él. Uno como padre, mis hermanos, lo que más uno ama de un hijo es que ese hijo le obedezca. Usted puede tener el hijo más bello del mundo, más inteligente, todo lo que esa persona pueda tener. Si es desobediente, para usted no vale nada. Porque lo que usted más quiere de un hijo es la obediencia, que le haga caso. ¿Verdad que sí? Hijo, no te vayas con esa persona. Hijo, no salgas con esta persona. Y que esa persona sea obediente, o que ese hijo sea obediente. Si nosotros como seres humanos queremos eso para nuestros hijos, ¿cómo no vamos a pensar que Dios quiere eso también para nosotros? Si Él es perfecto. Bien, regresando al tema, mis hermanos, que es lo que nos conviene saber hoy. Encontramos qué cosa, que Balaam sabe que no puede ir en contra de Israel con ejército, que necesita utilizar las fuerzas del mal para destruir a Israel, porque él comprende que Israel viene con una fuerza superior que está arrastrando las naciones.
Dios tiene un propósito con ellos y Dios va a cumplir su propósito. Todo eso lo vemos en la parábola de Balaam. Tiene fuerzas como el búfalo, eso lo dice. Si quieren leerlo, ¿cómo lo dice? Capítulo 23, versículo 7, y tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, asecra a Israel. Aquí vamos a empezar a ver cómo se utiliza la palabra Jacob e Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de condenar al que Hashem no ha condenado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo y mueran los rectos. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balá, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perseverar en Israel. Hashem, su Dios, está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas, repítala conmigo, tiene las fuerzas del búfalo. Cuando nosotros vemos esos videos y vemos esas manadas de búfalo que comienzan a galopar, se dice que la tierra tiembla cuando ellos comienzan a correr. ¿Ustedes no han visto eso en los videos? La tierra tiembla, así como cuando una locomotora comienza a circular por los rieles y usted siente que la tierra lejos de la locomotora comienza a temblar. Así sucede con los búfalos. Vean los videos para que usted vea. Por eso lo compara o dice que tiene la fuerza del búfalo. En otras palabras, él se da cuenta que la fuerza que está con Israel no es humana. Entonces, es lo primero que encontramos aquí. ¿Qué más encontramos en esta parashá? Encontramos, mis hermanos, que ni en Israel ni en Jacob encontró iniquidad. ¿Por qué? O aprendimos de eso. ¿Por qué? Porque Israel, cuando cae de nivel o cuando cae espiritualmente, baja al nivel de Jacob. Recuerden que son las mismas personas, pero en diferentes estados. Jacob es el que no tiene esperanza. Jacob es el segundo. Israel es el que recibe la promesa. Israel es el que recibe la bendición. De allí, hermano, la insistencia de Jacob: bendíceme, bendíceme, porque él sabe que él está fuera de la bendición, él está fuera de la promesa. De allí, hermanos, encontramos el primer principio del deseo humano de reconocer que no tiene oportunidad. Por eso es que Dios ama a Israel y aborrece a Esaú. ¿Saben por qué Dios ama a Israel? Entre todas las cosas, lo ama porque entiende. Israel es el que comprende que no tiene esperanza, que no tiene absolutamente nada, pero que se esfuerza por recibirla. A ese ama Dios. Esaú es el que él ya lo tiene. Como él ya lo tiene, él no lo valora, él no le importa, porque ya lo tiene. Por eso les estoy tratando de explicar, mis hermanos, que cuando hay un pueblo que se cree que tiene algo y no lucha por eso,
o no lucha por entender o por buscar o por asegurarse que sí lo tiene, entonces sencillamente es aborrecido. No es bien visto delante de los ojos del Eterno, porque lo primero que tenemos que entender es que hemos pecado todos, tanto los que fueron llamados como los que no fueron llamados, por cuanto no es justo ni aun uno. Cuando tú reconoces eso, entonces comienzas a subir a esa posición de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob sabe que no tiene esperanza. Él no es el primogénito, él no va a recibir la bendición y por lo tanto no va a recibir la tierra. Él lo reconoce, pero él hace un esfuerzo, él lucha por eso. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Primero, reconocimiento. No lo merecemos. A ver, ¿merecíamos ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuántas veces orábamos al día? ¿Utilizábamos la kipá? ¿Utilizábamos las vestimentas que el pueblo de Israel se le habían entregado? No. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En el muro de las lamentaciones o en las iglesias cristianas adorando a los ídolos? Porque los judíos todavía están en el muro de las lamentaciones. Tú no vas a entrar a una casa judía y vas a encontrar una Guadalupe, ni una Fátima, ni nada de eso. O por lo menos al que es religioso. Entonces, no merecíamos la bendición. No tenemos la bendición del primogénito. Estábamos sin pactos, sin promesas. No teníamos Shabbat. No teníamos Torah. Es más, ni siquiera sabíamos lo que era eso. Es que nos desconectaron totalmente. Lo perdimos todo. Entonces, ese es lo segundo que encontramos aquí. Que él no ha encontrado, ¿verdad?, ni en Israel ni en Jacob. En otras palabras, él se ha mantenido a ese nivel espiritual. No ha descendido Jacob. Más adelante vemos que sí, que desciende. Y por lo tanto, abre esa puerta para que venga la maldición sobre el pueblo, y ahí es donde mueren todas las personas que murieron. Dios castigó a su pueblo, seguido después de la famosa parábola del profeta Balaam. Inmediatamente viene una caída del pueblo de Israel. Dejó de ser Israel y bajó a la posición de Jacob, pudiéramos decir. ¿Qué más encontramos? Encontramos que Balaam lo primero que hace es consultar con Dios. De allí la confusión de que las personas piensan que Balaam está hablando con Dios. Sí. Y la gente piensa que Dios personalmente bajó y habló con Balaam y comenzó a negociar con un brujo. No, hermanos míos. Él consulta con Dios porque él, como conocedor de las fuerzas del mal, sabe que no tiene autoridad sobre nadie o no puede actuar contra alguien sin que tenga la autorización del Eterno. Y eso lo vemos nosotros en el caso de Job, ya eso lo hemos explicado. Entonces, lo primero que él hace es eso, y se le aparece un ángel. No fue que vino Dios y le habló. La Biblia dice que le habló Dios, consultó con Dios. Entonces le aparece un ángel y dice: no, tú no puedes actuar contra ellos. En otras palabras, él está pidiendo permiso. Eso es lo que está pasando. Ya hemos explicado bastante, hermanos, que las fuerzas del mal no actúan sin la autorización de Dios. Y aquí vemos eso. Ellos no pueden actuar solos. Ellos necesitan permiso. Cuando la persona está en santidad, como en el caso de Israel, en ese momento, por más que él trató de hacerle daño, no pudo hacerlo. No encontró cómo hacerlo, porque se mantuvo recto. Por eso les explicaba a ustedes que el único que puede hacer que ustedes se caigan son ustedes mismos, o nosotros mismos. Nadie más. Usted es la única persona que hace que usted se caiga. Nadie más. En cuanto usted decide caminar en santidad para Dios, usted recibe una protección divina y no hay nadie que lo toque. Si no, lees a Romanos 8. Ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo mal, ni lo bien, ni lo mal, ni lo que existe, lo que no existe, nada nos podrá separar del amor de Dios.
nosotros determinamos si nos afecta o no. Nuestras acciones abren las puertas. Nuestras decisiones de caminar correctamente con el Eterno forman una barrera de protección sobre nosotros. Y aquí la vemos. No hay manera de atacar a Israel, no hay forma de hacerlo. Ahora, vamos a terminar con esto. Le explicaba yo a los hermanos esta mañana que ¿por qué cuando Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación, le da una promesa? Y le dice, yo bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. ¿Por qué le dice esto? Porque estas palabras tienen un significado muy profundo. Y aquí, en la parashá de esta semana, la parashá Balá, vemos que por primera vez hay un hombre que quiere aplicar la maldición sobre Israel. Otras palabras, ya nos vamos dando cuenta por qué Dios le tiene que prometer a Abraham que el que lo tratara de perjudicar sería perjudicado. Porque Dios sencillamente sabía que Israel iba a ser perseguido. Porque Dios sabía que Abraham, cuando pactara con él, iba a ser pueblo de Dios y por lo tanto ese pueblo de Dios iba a ser atacado. Entonces, para tranquilizarlo, para darle seguridad, le dijo, no te preocupes, el que te trate de atacar a ti, se la va a ver conmigo. Y el que te trate de maldecir, yo lo voy a maldecir. ¿Eso pasó hace cuánto tiempo? Antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Muchos años atrás, quizás 4.000 años, más o menos, aproximadamente. Y uno diría, bueno, eso es cosa del pasado. ¿Cierto? Y ahora ustedes van a entender por qué las palabras de Dios hacia Abraham. Yo voy a maldecir quien te maldiga. Y durante toda la historia del pueblo de Israel, Israel ha sido perseguido, ha sido atacado, ha sido odiado, ha cometido errores, ciertamente que sí. Pero donde están, de alguna manera producen incomodidad delante de las personas. No los quisieron en Europa. Los imperios siempre los trataron de esclavizar. Fueron expulsados de más de 180 países. La mayoría de los problemas en Europa, como la peste negra, fue atribuida ¿a quién? A los judíos, a Israel. ¿Qué más? La Primera Guerra Mundial fue culpa, según los nazis, de los judíos. Por eso llamaron nada más y nada menos que la solución final. En otras palabras, ¿saben cuál es la solución del mundo? Según el pensamiento nazi, la solución es eliminar a los judíos. Cuando se elimine a Israel, entonces el mundo entrará, según ellos, en la perfección. El mundo será perfecto, porque el problema del mundo es Israel. Hermanos, para desgracia de ellos, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Sus mujeres fueron violadas por los soldados extranjeros. Fue destruida, dividida, así como levantaron guetos para encerrar a los judíos, a ellos los encerraron en 2 Alemanias a través de un muro, el muro de Berlín. Cada vez que se levanta alguien con el propósito de maldecir a Israel, termina muriendo. Nosotros ya conocemos la historia de Chávez, del presidente de Irán, del diputado de Turquía, y últimamente creo que un líder religioso de Irán también produjo maldiciones contra Israel. ¿Saben qué, hermanos? Es cuestión de tiempo.
Cuando te levantas contra ese pueblo, es cuestión de tiempo para que caigas. ¿Y saben por qué? No es porque los israelitas sean mejores que los demás. Es porque Dios tiene un propósito con Israel. Y Dios está trabajando con Israel. Y hoy en día la mayoría de los judíos están encerrados en sus pensamientos. Ellos piensan que Dios los ha escogido a ellos y que ellos no tienen que cambiar. Y ellos tienen sus ideas. Pero un día, mis hermanos, un día ellos van a comprender y van a llorar. Saben que eso ya comenzó. Lo más importante es que eso ya comenzó. Ha comenzado con el Israel que está en el exilio. El exilio sirve para eso. El exilio sirve para reconocer, para entender. Por eso se dice en el judaísmo que cuando usted se muda de país, nace de nuevo. ¿Sí sabía eso? En el judaísmo se cree eso. Cuando se hace rey, nace de nuevo. Cuando se casa, nace de nuevo. Y el exilio sirve para eso. Porque tú en el exilio comienzas a pensar y a vivir cosas que nunca habías vivido. Y esas vivencias te hacen reconocer. Entonces, Israel ya comenzó a retornar. No a la tierra de Israel. Comenzó a retornar a la Torá. Comenzó a retornar a la obediencia. Comenzó a retornar a la fe que él tiene que tener. Nuestros hermanos mayores van detrás de nosotros, porque los últimos serán los primeros, según las palabras del maestro. Ya nosotros comenzamos, ellos van a entrar también. Por lo tanto, Israel va a entrar en razonamiento. Y un día ustedes van a ver al verdadero Israel, al arrepentido, al que reconoce y al que se coloca al servicio de Hashem. Ustedes van a ver al verdadero Israel que un día produjo estas palabras: haremos todo lo que Él diga, le obedeceremos en todo. Mientras tanto, mis hermanos, somos nosotros los que hemos comenzado, lo que hemos emprendido este camino hacia el retorno de la casa del Padre. Por la gracia de Dios, no vamos solos. Alguien nos lleva de la mano, el Mashiach. Un día ese mismo Mashiach que nos está retornando a la casa del Padre se virará a ellos para llevarlos de nuevo también al lugar que tienen que estar. Mientras tanto, mis hermanos, el deber de la humanidad es bendecir a ese pueblo a pesar de sus errores. Lo mejor que puede hacer la humanidad es pedirle a Dios que le revele al Mashiach y que le revele el propósito que Dios tiene con Israel. ¿Por qué? Porque ellos, como nosotros, cayeron también en un montón de creencias humanas. Muchos de ellos se fueron a la cábala, muchos de ellos están sometidos a las enseñanzas de sus rabinos y desafortunadamente desconectados totalmente de los proyectos y los planes del Eterno. Fíjense que ellos están pensando que pueden regresar a la tierra solos y por eso se están allá. Ellos están en la tierra pero no la disfrutan, no la pueden disfrutar. ¿Cómo la van a disfrutar si no tienen templo? ¿Cómo van a disfrutar de la tierra de Israel si ya tienen un templo a los ídolos? ¿Cómo pueden disfrutar la tierra de Israel cuando está llena de religiones? No la pueden disfrutar. Ellos pueden decir que están felices, pero eso es mentira. Por eso la gloria de Hashem no desciende a Israel. Por eso Israel está en este momento en un estado de espera. Está paralizado. Por eso no vemos la gloria de Hashem como se miraba cuando Salomón construyó el primer templo. No lo vemos. Pero
Pero un día sí lo vamos a ver. ¿Y saben por qué? Porque ellos están desentonizados del espíritu de la profecía. Ellos están tratando de conseguir la tierra por su propia cuenta. Algunos de ellos dicen que no, algunos están bien. Dicen, es que nosotros no podemos retornar a la tierra sin el Mashiach. Hay algunos que lo dicen, pero nosotros por la gracia de Dios sí lo hemos entendido. La tierra prometida la vamos a conquistar un día, pero no nos vamos solos, nos vamos con Él. Amén. Mientras tanto, hermanos y amigos, no maldiga a Israel. ¿Por qué? Porque cuando usted maldice a Israel, las bendiciones que están destinadas en el cielo para usted son trasladadas a ellos.